es que vinieron la cultura europea, es decir, con la colonización, ¿no? Con los españoles, y ellos implantaron otra cultura y nuestra cultura se quedó estancada. Ha sido una de las causas para que no surgieran diferentes ciencias y antes de eso filosofía. Eso ha sido una de las causas para que no surgiera. Pero hoy por hoy no estamos lejos, jóvenes, podemos nomás. Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué había que explicar ahí en esas dos imágenes? A partir de la comprensión de la cosmovisión existente griega, como ya he explicado arriba, que existe cosmovisión griega y gráficos, ¿no? A tu manera de pensar, describa o conceptualiza la cosmovisión de nuestra cultura. Mirando esto, ¿qué explicas? La cosmovisión es una forma de ver, o sea, lo nuestro, dice, de ver nuestro, ¿qué cosa? Nuestro mundo. Y nuestro mundo es pues esto, ¿no? Antiguamente a partir de los mitos, que no damos importancia. Eso tendría que decir a la respuesta. Y si querían esmerarse más. Y ya. De la cosmovisión a la religión. Mire, ¿no? Primero era mito, después cosmovisión, ahora llega la religión. Mira, surge una ciencia religiosa ya. Y gracias a esas creencias. Como que el mito es un recurso natural, ¿no? Dentro de, ¿cómo podemos decir? De los objetos inteligibles. Es decir, el conocimiento inteligible. La religión, el mito es uno de los recursos naturales. Y desde ahí surge la cosmovisión y ahora surge la religión acá, mira. Y al surgir esta religión, ya pues con todo esto surge la filosofía. Es muy importante. Ya. En el paso de la cosmovisión a la religión, así vamos a entender. ¿Qué es lo que sucede? Nos hace ver, o qué es lo que nos hace ver. Nos hace ver diferentes o variedades de dioses. Entonces ahí la religión griega se identifica como una religión politeísta. ¿Por qué? Porque tiene creencia en varios dioses, ¿no? Es politeísta, no es monoteísta todavía. Esto, ¿qué significa? Aquí no hay un solo Dios. Y si hay el Zeus es Dios de los dioses, a la vez es todo y uno. Así es más o menos. A eso se llama panteísta. Entonces va enlazado politeísta y panteísta. Una religión politeísta y a la vez panteísta. En la época, en los siglos antes de Cristo, en Grecia. ¿Ya? Ahora surge la religión. De ahí que Dios tantos se ocupa de esto, o su misión es esto de crear, ¿no? Bien. Ahora ahí presentamos los dioses griegos, ¿no? 12 dioses griegos. Bueno, aquí arriba ya he señalado dioses de queso, ¿ya? A estos dioses prácticamente lo que la población griega, jóvenes, tenían mucho respeto, mucho cuidado, y nada de hacer mal, ¿no? Cuidado que corrompan con algunas reglas divinidades, y cada dios se encargaba de castigar al ser humano. De ahí que ellos tenían miedo y respeto. Y en ese sentido, las personas tenían virtudes. Miedo a eso. Aquí tenemos un solo Dios, no tenemos miedo, ¿no? Muy poco ni respeto tenemos. Ya. Bueno,
cada dios tenía sus templos. Profe, Sí, hay sí. una actividad que dice ahí, mira, dice, ¿se considera la religión griega como una forma naturalista, sí o no? Yo estaba investigando y hay documentos donde dice que sí y donde también dice, hay otros donde dicen que no. ¿Cuál Ya, es lo correcto? entonces, comparando con esto, pues, Sí, pues es según sus documentos, sí. naturalista. Eso tienes que responder. Naturalista es. Pues. Ah, ¿Por ya. qué? Océano es natural, ¿no ves? Ujú. Sí, yo sé. Entonces, es una religión naturalista. Ya, profe. Sí. Ya, bien. Tenía sus propios templos los dioses. Construían templos los griegos para adorar en ese templo a cada dios. Como por ejemplo, ¿no? La Virgencita de Remedios tiene su propio templo desde el punto de vista católico. Es un ejemplo a comparación. El Santo San Antonio tiene su propio templo, ¿sí? No tiene, ¿no? O tiene, ¿no? Allá en San Antonio. Sí. Hasta ahora no he ido, sino que vivo años. San Francisco, Santo San Francisco tiene su templo. La Virgencita de Urcupiña tiene su templo. Más o menos así, ¿no? Cada dios tenía su propio templo. ¿Ya? Como que los católicos, ¿no? En la Edad Media, como copiaran esta idea, si se dan cuenta. Algo así, ¿no? Porque la Edad Media es después de Cristo. Y este es antes de Cristo. La religión ahí ya había surgido. Y ahí la religión, aquí la religión antes de Cristo es politeísta y también es panteísta. Y en la Edad Media como que los católicos, los grandes sacerdotes, como que esta religión copia, ¿no? Más o menos algo así yo lo entiendo. Eso me da a entender. Entonces, ¿qué significa? Esto ha servido para la religión católica. Sus tradiciones, ¿no? ¿En qué reflejaban? Obviamente en costumbres, así como nosotros a la Virgencita, para Virgencita de Urcupiña, a ver, ¿qué hacemos? Bailamos, vamos a la misa, ¿no? Pues ellos, sus costumbres no era bailar, sino era jugar, ¿no? Hacer el arte, como les había explicado. ¿Ve? Y también rezaban, ¿no? El rezo era pedir, cuídame, no me castigues, ¿no? Perdóname, ¿sí, no? Como siempre rezamos. Ya. Ahora, la filosofía como superación de la cosmovisión a la religión. ¿Qué significa esto? Aquí ya da paso la filosofía de mito a la filosofía. Da paso de mito a la filosofía. Hay una transición. Para que sea filosofía ha tenido que pasar desde mito, cosmovisión, religión. De ahí recién se convierte en filosofía. Y aquí en resumen podemos ver, bueno, ¿esto dónde pasa? ¿Quiénes son los que se apoderan ya más o menos de explicar desde el punto de vista del filosófico? A ver, son los presocráticos y siguen antes de Cristo. Los presocráticos. Ellos son los que se encargan de explicar. Y aquí podemos ver en el cuadro, la magia pasa a ser la razón. La profecía, matemática, la adivinación, medicina, augurio, astronomía. ¿Esto qué significa? Los filósofos explican a partir de estas estrategias de conocimiento. Razón, matemática, medicina, astronomía. El poeta se convierte en filósofo. ¿Ya? Profe, Sí, entonces eso responde a la pregunta de más abajo que se refiere, hay una que dice, la mitología sí viene luego de la razón.
Algo así pregunta. A ver. Del mito a logos. A ver, voy a esperar hasta que llegue más abajo y le pregunto. Ya. En este hay una transición, hay un salto de magia a la razón, profecía, matemática, adivinanza. O sea, hay un desarrollo ya. Ya no es mito, ya no es creencia, ya no es adivinanza, sino ya salta a un espacio más razonable, más analítico. De ahí que el poeta se convierte en filósofo. El poeta Hesíodo, que explicaba acerca del mundo antes que los filósofos, el filósofo explica acerca del mundo, pero a través de la razón. Otros explican a través de la matemática, como el caso de este filósofo. A ver, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras explica a partir de los números. ¿A qué? Acerca del cosmos o sobre el cosmos. ¿Se dan cuenta? ¿Ves? Ya es más analítico. Y aquí nos dice el mito, el relato fantástico obviamente es base para saber. Y este saber es el logos, el pensamiento. Este saber, este logos es justamente la filosofía. Bien. No hay nada que explicar, eso es esto a partir de la razón y análisis. ¿Quiénes son los primeros filósofos? Entonces, ya que el mito pasa a la filosofía. No es Parménides, es Pitágoras, es Heráclitos, Parménides, Átomos, Demócrito es atomista. O sea, el profesor Kanduri es químico, ¿no ves? Sí. El profesor Kanduri debería adorar a este señor. ¿Cómo es? A Demócrito. Ese es Dios de los átomos, de la teoría de los átomos. Debería ser su Dios. Y aquí el profe, ¿cómo es? El profe Solares, matemático, su papá es Pitágoras. Y si es religioso, bien religioso, debería adorar a Pitágoras, ¿no? Es uno de los primeros matemáticos, chicos. Antes de Descartes, antes de otros matemáticos. Él es el primer, ellos son los primeros. Ya, bien. Los primeros filósofos, ¿quiénes son? Ahí, ¿no? Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito, Parménides, Demócrito, etc. Hay más, chicos. Y he puesto poquito. Y sigue de antes de Cristo, estos filósofos. ¿Ya? Estos señores vivían en la ciudad de Mileto, Jonia, que era una colonia de griega Asia Menor. Aquí, ¿qué nos está haciendo entender? Prácticamente estos filósofos no eran pues griegos, eran asiáticos, jóvenes. Pero los griegos, los europeos, como siempre les gusta ir aquí, allá y robarse las ideas. Mira acá, me parece que lo han robado la idea de estos señores y se han hecho grandes filósofos ellos, ¿no? Como decir, es de Grecia. Esto está para pensar, chicos. Ya. ¿Cuál era su gran preocupación de todos estos filósofos? Era
su principal preocupación fue sobre el universo. Sobre el universo. Es decir, a ellos le inquietaba estudiar, analizar, comprender, explicar desde la razón sobre el cosmos y el por qué las cosas del mundo. ¿Quién ha creado la piedra? ¿Quién ha creado noche y día? ¿Quién ha creado cielo y tierra? ¿Quién ha creado al hombre? O sea, es todo, ¿no? De toda la existencia del cosmos les interesaba. Eso era la preocupación en común de todos estos filósofos. En ese sentido, ellos se consideran como cosmológicos. Su principio de pensar era cosmológico. ¿Por qué? Porque cosmológicos, porque le interesaba el cosmos, el universo. Pero no todos son así. A partir de este punto de vista, respondían qué era el cosmos, cuál era el principio, el origen de todas las cosas del universo. Como por ejemplo, Tales de Mileto dice, el principio del mundo es El agua. el agua. Anaximandro va a decir, el principio del mundo es Apeirón. Anaxímenes va a decir, el principio del mundo es el aire. Pitágoras va a decir, el principio del mundo es los números. Heráclito va a decir, el principio del mundo es fuego. Parménides va a decir, el principio del mundo es el ser. Demócrito va a decir, el principio del mundo son los átomos. Así ellos respondieron. ¿No? Y una pequeña justificación le voy a dar sobre el agua, ¿ya? Si tenían razón o no tenían razón estos señores. Porque puede ser... ¿Sí? Ya. Voy a explicar sobre Tales de Mileto un poquitito, ¿ya? Para ver si tenían razón o no. Como dice, una sola, ¿cómo es? Un solo botón es suficiente para la muestra, no sé, algo por ahí, hay un refrán, ¿no ves? Entonces, como ellos son filósofos jónicos de Asia Menor, los primeros presocráticos, como ellos dicen, somos filósofos y nosotros comprobamos la verdad de las cosas y que sean válidas nuestras afirmaciones, según ellos. Pues, a ver, vamos a ver, ¿no? Si hallamos la razón. ¿Qué dice este señor, Tales de Mileto? Dice, el agua es el principio del universo. Chicos, ¿tienen clase ahorita? No, profe, se ha suspendido. Ya, ¿puedo dar unos 10 minutos más? Sí, está bien. Explico esto más y la próxima clase voy a explicarle los socráticos. ¿Qué dice este señor? O Tito, nada más. Dice, el agua es el principio del universo. Ya. Más o menos su filosofía, ¿no? Si yo quiero explicar acerca del cosmos, ¿no? Como a ellos les interesaba el cosmos, acá, ¿dónde está? Como a ellos les interesa el cosmos, entonces dice, voy a explicar a partir de un objeto natural
que también tiene que ser principio del universo. Y ese objeto natural es el agua, es natural, que está dentro del cosmos del universo. Y esta agua es eterna, jamás va a desaparecer del mundo. Imagínense, ¿de qué siglo estamos hablando? De este siglo, ¿y en qué siglo estamos? Si se dan cuenta, ¿no? Estamos en el siglo XXI, jóvenes. Y hasta hoy en día el agua nunca faltó en el mundo. Y él dice, es el principio del universo. Y no va a faltar, es eterno, dice. El agua es vida. Si la persona no bebe, es decir, no toma el agua, mira, todo es agua. Si no hay agua, no hay vida. Si no hay agua, hay muerte. En ese sentido, el agua es vida. Ahora bien, si tú compruebas, ¿no? Según las investigaciones, el agua en el cuerpo, el agua se encuentra 70%. Es pura agua el cuerpo. Y el resto es físico. Ahora, si vemos esa bola terráquea, ¿no? Donde está el mundo terráqueo, ¿no? Si ven ahí, es poca tierra y es más océanos, más agua. Y ustedes pueden ver ese mundo terráqueo. En ese sentido, un poco, ¿no? Más o menos a mí, yo le creo a este señor. Me hace pensar a mí, ¿verdad? ¿No? 70% en mi cuerpo. Si yo no tomo agua, yo me moriría. Necesito agua para bañarme, para cocinar, para todo. Por eso, este señor nos estaría haciendo reflexionar, jóvenes. El agua es tan importante. ¿Y qué debemos hacer ahora? Que no sea un cuentito para nosotros lo que dice Tales. ¿Qué tendríamos que hacer ahora con el agua? A ver, ¿qué tendríamos que hacer? Cuidarla. Cuidar, no contaminar. Profe, Miren, hay una parte del mapa donde teníamos que colocar los filósofos. Hay una parte donde dice colocar el problema. ¿Qué debíamos haber colocado ahí en Tales ¿y de cuál Mileto? es su problema? El problema es cuál es su preocupación de estos señores. El agua. Bueno, el agua. Ahora, dependiendo Para de el origen del cosmos y de las cosas. Eso. Su preocupación O es sea, el origen o principio de las cosas del mundo. esa es la preocupación, pero ahora ¿cómo lo plasma en el problema? Sencillo. El problema se plasma en preguntas. Ya, profe. El problema es la pregunta. Ya. Entonces, jóvenes, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es preocuparnos sobre las cosas, como dice Tales de Mileto, cuidar el agua. No estar ahí desperdiciando. Mira, si a la plantita no le echamos el agua, muere. Los animales igual. Y cuán importante es el agua. Y este señor tiene razón, ¿no? Jóvenes, ¿qué dicen ustedes? Bien. Aquí había una pregunta, creo. Cuadro, comparación. Investigue la contaminación del agua, ¿no? Es un concepto que es contaminación de agua.
cuántos tipos de contaminaciones de agua, por qué se contamina, cuáles son las consecuencias y cómo puedes evitar tú. Ahí dice, ¿no? Una vez investigado sobre la contaminación del agua, asocia el pensamiento de Tales de Mileto. ¿Y cuál es tu opinión? Mira, mi opinión sencilla hubiera dado acá. Tales de Mileto es un filósofo que ha explicado sobre el origen del mundo y que es natural, que es vida, que es principio de todas las cosas. Por tanto, me hace reflexionar que el agua hay que cuidar, pues. Hay que dar énfasis a este ser natural. ¿No? Ok. Esta era la pregunta. ¿Cuál era la preocupación? Aquí. La preocupación es una para todos los filósofos. Entonces esto se repetía, ¿no? Planteen problema, preguntas, con interrogación. ¿Quién respondía Tales de Mileto a esta pregunta, a este problema, a esta preocupación? Es el agua. ¿Cuál es su principio filosófico? Cosmológico, para todos. ¿Entendieron? Bien. Hasta ahí voy a explicar. Y luego nos vemos para la próxima clase. Para la próxima, pues voy a explicar lo que es los socráticos, ¿ya? Los filósofos socráticos. ¿Está bien? Bien, jóvenes, espero que lo hayan mandado ya el trabajo. Los que no pueden acceder a la tecnología, espero que ya lo tengan en su carpetita. Una vez explicado todo, yo voy a preparar un examen para que ustedes puedan dar o responder a las preguntas. Hoy es el último día para mandarlo. No, ya ha pasado. Hasta anoche. Pero, profe, ¿Qué no se lo podemos enviar hoy día ya? Profe, para usted que recién se- explicó hoy día. No le Sí, podemos. pero las actividades ustedes tienen que trabajar, tenían que haber trabajado ya. Ah, claro, pero claro, o sea, no, ya pero no, profe, no falta. Hay No, una las- parte que no entiende. Y sabe, Igual, profe, de- la y parte también de- tiene de una de preguntita, arriba, la social parte de de la Platón. sopa la de sopa letras. de letra. Ajá. Ahí en la sopa de letra tienes que identificar sus características del mito. Usted No, pero también dice un escribió concepto y las concepto. características. O sea, y el concepto, no sabemos qué concepto usted Es escribió ahí mito, en la pues. sopa de letras. A ver, Profe, hay concepto de mito en Wikipedia, en diferentes no, bibliografías. de aquí nomás hay que sacar. En el documento está el No de concepto Wiki. de mito y de Sí, pero de ya, Wiki. ahora la lista. Yo encontré Hay hartísimas arriba de palabras, eso. Pinte de pero amarillo el concepto de mito. Ya, pero ahora, ¿qué concepto? Ahí está Según mito. usted hay eso. un concepto. Ahí está mito, palabra de mito. Ahí está, ya está pintado aquí, un ejemplo. solo mito, Pero esos profe. son palabras, profe. Un concepto es Ya. como, no sé. No, en filosofía no voy a decir palabras, porque si voy a decir palabras, ese punto de vista de punto de vista de literatura es. En filosofía vamos a decir siempre conceptos así. Por ejemplo, en literatura van a decir, a ver, ¿cuál es su sujeto, su predicado? Nosotros nunca vamos a decir en filosofía eso, siempre vamos a decir el juicio. ¿Se dan cuenta? Sí, profe, pero lo que yo me voy es que usted escribió la sopa de letras, hay un concepto que usted sabe que está escrito y nosotros no sabemos. Sí, esto era como un ejemplo. Solo un ejemplo es. Tendría que haber borrado esto, ¿no? Pero no lo borré para que ustedes se den cuenta. Ahora, aquí dice, pinte de rojo el concepto de cosmovisión. El concepto de cosmovisión. Entonces, ustedes tendrían que buscar, en otras palabras, la palabra de cosmovisión, así, ¿no? Entonces, por acá está. Ahora, ¿qué dice? Y las características que la definen. Ah, que la definen. Ahora, ¿dónde me voy? El concepto, el mito es un relato. Ah, es un relato. Es fantástica. Fantasía de hechos, fenómenos. Estas son sus características. Está aquí.
Entonces, estas palabras deben estar en este cuadro. Profe, ¿dónde dice las características? Disculpe. Aquí, estas palabras están aquí. A ver, las características del mito, ¿cuál es? Uno es el relato. Otro, Hechos puede ser igual, profe. hechos. Otro es, Yo puse, profe, yo le puse, como yo ya no sabía diferenciar cuál era mito y cuál era cosmovisión, yo lo he encerrado de lápiz. Todas las palabras que he pillado, porque como no ponía la lista de cuáles son señorita, esos son pues de primero, de segundo, es que, profe, incluso había palabras como dicen en diagonal ni en recto. no están. Yo no sabía si Sí, no están está incluida, entonces está encerrado por si acaso. sí, no están, pero son palabras completas. Por ejemplo, ¿cómo era? Porque incluso A ver, en la esquina. Ahora es a lo que me refiero. O sea, no se puede ir en una sopa de letras de esa manera la palabra. Exacto. ¿Me entiendes? que vaya directo así. No, o sea, es que esa es la regla de la sopa de letras, profe. Profe, en la sopa de letras solamente se le pueden rectar de manera recta o echada o en diagonal. No se puede dar la vuelta en U. Por eso yo tampoco sabía. Si esa incluso es la hay una confusión. palabra que está dobladita, ahí abajo, dobladita, hecha. Y yo no sabía, ¿eso cuenta o no Sí, cuenta? porque yo también he encontrado, o sea, palabras que eran así con U y yo me confundí porque eso no se puede hacer, pues. Esta tendrían que pintarlo, la interpretación del ejemplo. Bueno, es un reglamento de la sopa de letras, chicos, eso. Claro. ¿Están Sí, profe. seguras? Sí, Porque echado a lo diagonal, etcétera, yo que sepa, a mí también me enseñaron de diferente manera, dependiendo del autor, ¿no? El autor es la que justificaría eso. Y hay, profe, hay bueno, incluso las preguntas hay unas que están mal escritas. A ver, ¿cómo cuál? Y ahorita no me acuerdo porque yo lo hice la otra vez ya la tarea, pero hay. No, jóvenes, yo no puedo decir que yo soy la perfecta, ¿ya? Claro, claro. Nos podemos equivocar. No creas que este trabajo a nosotros nos ha costado harto. No sabes qué tiempo hemos estado sentados, sacando fuentes aquí, allá, ¿se dan cuenta? No es fácil. Prácticamente este textito que yo les estoy mandando es ya hecha no es hecha por ningún editor, ni para vender. Ya es hecho por nosotros, hecho por mí. Así. Un resumen. Profe, entonces no puede dar plazo para presentar hasta hoy día. Señoritas, si les doy plazo, todo el mundo van a querer plazo. A ver, vamos Pero a es ver. solamente hasta hoy día, pues, profe. Vamos a ver ahorita. Ajá, es que profe, usted no aclaró todas las cosas de la tarea, así que sí o sí íbamos a tener dudas y nos íbamos a estar un poco confundidos. Por ejemplo, profe, esa palabra que usted Ay, puso, ustedes interpretación. quieren tortas yo no la hechas, entendí. torta hecha también, pues no es así, tienen que saber No, trabajar. profe, es que en el error está usted en la sopa de letras, porque no nos aclaró. Profesora, los profesores antes de darnos una tarea nos explican cómo hay que realizarla. No, obviamente, no, ahora es diferente, chicos. No hemos Eso se hace pasado. en clases presenciales. No, Ahora en las nosotros, clases virtuales, la No, teacher profe, de en las inglés nos ha clases enseñado virtuales cómo explican. hacerlo. Inglés.
Sea en inglés o en cualquier otra materia, primero tienen que explicar. No, mi forma de trabajar es lanzar con trabajos. Primero el chico tiene que ir trabajando. Si quiero preparar la torta, pues el joven ya tiene que ir preparando, comprar la harina. No es aquí que uno va a hacer, va a comprar la harina, ¿no? Profe, no Entonces, compare torta repostería con una tarea. es lo mismo, Pero, jóvenes. profe, ¿cómo No, espera es que lo hagamos la mismo, tarea si profesora. nosotros no No. sabemos Ya, ni cómo empezar a hacerla? dejen de pelear. Les voy a dar plazo hasta hoy día, hasta la noche. Gracias, profe. Gracias. Espérenme un ratito. Estoy modificando. Hoy día es miércoles, ¿no? Sí. 26. La fecha es, la hora, Hasta hasta el las 27, hasta el 27 tiene que... hasta la noche. Hoy día en la tarde se sentarán a hacer. ¿Qué fecha de entrega acá? A ver. Este es el 00. 26. Ya. Hasta hoy día. Estoy alargando. Ya saben, ¿no? Para los de cuarto B y para los de cuarto A también. Van a entrar estos archivitos para poder enviarme. A ver, también tengo que modificar este curso, si no. Porque Está están bien. 2 cursos aquí, ¿no? Sí, sí, por eso. 26 horas. Ya, para los dos está modificado. A ver, vamos a ver por si acaso, ¿ya? Hoy día es 26, ¿eh? Bien. Para curso B. Para paralelo A,